Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Nos fijamos en la actualidad, en las últimas horas, y empezamos mirando a Israel. Ojo a la alerta de la principal abogada de las fuerzas de defensa israelíes. Ha advertido este miércoles en una misiva a los comandantes al frente de batallones de combate en la Franja de Gaza. Habla de casos de conducta inaceptables entre sus tropas. Dice, hemos encontrado casos inaceptables de conducta que se desvían de los valores y protocolos de las FDI, es lo que alertaba Yifat Tomer Jerusalmi, que describió declaraciones inapropiadas, pero también un uso injustificado de la fuerza, incluso contra detenidos, saqueos como el uso o remoción de la propiedad privada para fines no operativos y destrucción de bienes civiles en contravención de los protocolos. Seguimos mirando a Israel, y es que los medios estatales sirios han informado de que Israel llevó a cabo un ataque con misiles contra una zona residencial en Damasco. Dicen que varios misiles israelíes alcanzaron este miércoles el distrito de Kfar Sousa, en la capital de Siria, en Damasco, es lo que informaba la agencia estatal siria Sana. Se sabe que el vecindario alberga varias agencias de seguridad y que fue blanco de un ataque israelí en febrero de 2023 que mató a expertos militares iraníes que planeaban avanzar en programas para desarrollar drones y capacidades balísticas que ayudarían a los aliados iraníes en Siria. Nos fijamos ahora en China, que expresó este miércoles su gran decepción después de que Estados Unidos, miembro permanente del Consejo de Seguridad, volviera a vetar por tercera vez una resolución para pedir un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. Dice China, votamos a favor de esta última resolución con el apoyo de una abrumadora mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, pero una vez más Estados Unidos vetó la medida de forma unilateral, llevando la situación en Gaza a un escenario aún más peligroso. China está muy decepcionada con este veto, es lo que ha dicho en una rueda de prensa la portavoz de Exteriores Mao Ning. La resolución contó con 13 votos a favor, una abstención de Reino Unido y el voto en contra de Estados Unidos. Sin embargo, no sale adelante al tener Estados Unidos derecho de veto por su condición de miembro permanente junto a Rusia, China, Francia y Reino Unido. Miramos un día más también al Mar Rojo. Un carguero abandonado hace 4 días en el Golfo de Adén después de haber sido alcanzado por misiles disparados por los hutíes de Yemen sigue flotando a pesar de haber absorbido agua y podría ser remolcado a la cercana Yibuti, es lo que dicen fuentes de la industria. Los riesgos para el transporte marítimo han aumentado debido a los repetidos ataques con aviones no tripulados y misiles en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb por parte de los hutíes alineados con Irán. Desde noviembre, las fuerzas estadounidenses y británicas han respondido con varios ataques contra instalaciones hutíes, pero hasta ahora no han logrado detener estos ataques. La tripulación de Rubimar, con bandera de Belice, abandonó el barco después de que fuera impactado el domingo y fue rescatado por otro barco comercial. Seguimos mirando el Mar Rojo, hay explosiones, y es que la Autoridad Británica de Operación de Comercio Marítimo ha dicho este miércoles que había recibido informes de haber visto una explosión y un destello en el sur del Mar Rojo, a 40 millas náuticas al oeste de la ciudad de Jodeida, en la costa occidental de Yemen. La autoridad añadió en una nota que se informó que los barcos y tripulaciones en las cercanías de la explosión se encontraban a salvo. La autoridad dijo hoy, miércoles, que había recibido un informe de una mayor actividad de drones a 40 millas náuticas al oeste de la ciudad yemení de Jodeida, donde los hutíes han estado atacando buques de carga en protesta contra las operaciones militares israelíes en Gaza. Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, ha informado anteriormente que los hutíes dispararon 2 misiles contra un petrolero de propiedad estadounidense que enarbolaba una bandera griega. Del Mar Rojo pasamos a mirar a Irán, que ha proporcionado a Rusia un gran número de potentes misiles balísticos tierra a tierra, es lo que han dicho 6 fuentes a la agencia Reuters, profundizando la cooperación militar entre ambos países sancionados por Estados Unidos. El suministro de Irán de cerca de 400 misiles incluye muchos de la familia Fateh 110 de armas balísticas de corto alcance como el Zolfaghar, según dijeron 3 fuentes iraníes. Según los expertos, este misil móvil es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de 300 y 700 kilómetros. El Ministerio de Defensa iraní y la Guardia Revolucionaria, fuerza de élite que supervisa el programa de misiles balísticos de Irán, han declinado hacer comentarios. El Ministerio de Defensa ruso tampoco respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios. Los envíos comenzaron a principios de enero, después de que se cerrara un acuerdo en reuniones celebradas a finales del año pasado entre militares y funcionarios de seguridad iraníes y rusos en Teherán y Moscú, según una de las fuentes iraníes. Miramos ahora a India. Los agricultores indios que exigen precios más altos para sus productos suspendieron su protesta este miércoles después de que el gobierno hiciera una nueva oferta para reanudar las conversaciones, horas después de que la policía lanzara gases lacrimógenos y utilizara cañones de agua para dispersar a miles de personas que realizaban una marcha a Delhi. Los agricultores, en su mayoría del estado norteño de Punjab, han estado exigiendo precios más altos respaldados por ley para sus cultivos. Forman un influyente bloque de votantes. El primer ministro, Narendra Modi, no puede permitirse el lujo de enfadarse antes de las elecciones generales previstas
Para mayo, el líder de los agricultores, Sarwar Singh Pander, ha dicho a los periodistas que pausarían su protesta durante 2 días y que deliberarían sobre su próximo curso de acción hasta el próximo viernes, después de que el gobierno ofreciera nuevamente reanudar las conversaciones sobre la demanda de los agricultores de precios garantizados para los cultivos. De India pasamos a fijarnos ahora en Taiwán, en el ejército taiwanés, que no intervendrá directamente en la disputa con China iniciada tras la muerte de 2 ciudadanos chinos en los alrededores de las islas Kinmen para evitar una escalada de las tensiones con Pekín, es lo que informaban este miércoles fuentes oficiales. El capitán Li Changfu, miembro de la sección de operaciones conjuntas del Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, aseguró que el caso está bajo jurisdicción de la Guardia Costera taiwanesa y por lo tanto el ejército se limitará a mantener una vigilancia estrecha de la situación, según la agencia estatal CNA. Pendientes de Taiwán y pendientes también de Reino Unido, pendientes de una prueba, un fallo que tuvieron con una prueba de un submarino que lanzaba misiles nucleares y que falló estrepitosamente en una prueba el mes pasado. Los laboristas han pedido garantías sobre la eficacia de la disuasión nuclear británica después de informes preocupantes sobre el fallido lanzamiento de este misil. El Ministerio de Defensa ha confirmado que se produjo una anomalía durante un ejercicio que tuvo lugar el 30 de enero a bordo del submarino de propulsión nuclear HMS Vanguard. Las autoridades dijeron que no podían decir más porque el incidente está relacionado con la seguridad nacional. El lanzamiento de un misil nuclear británico ha fallado y ha caído en el mar a pocos metros de distancia. Seguimos mirando a Reino Unido, pero también a sus relaciones con Rusia. Es que la Duma estatal rusa ha prohibido a los barcos británicos pescar, incluido el bacalao, en las aguas árticas de Rusia y a lo largo de la costa de la península de Kola. Rusia está rescindiendo un acuerdo de 1956 con Reino Unido sobre derechos de pesca debido a las sanciones impuestas a Rusia. Es lo que ha dicho hoy Vyacheslav Volodin, presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, durante la sesión de este miércoles. Miramos también a la Unión Europea. Los embajadores de la Unión Europea han acordado un 13º paquete de sanciones a Rusia en el marco de la agresión a Ucrania. Este paquete es uno de los más amplios aprobados por la Unión Europea contra el Kremlin. Se someterá a un procedimiento escrito y se aprobará formalmente para el 24 de febrero. Las sanciones se centran principalmente en la lucha contra la elusión y persiguen a empresas de todo el mundo acusadas de proporcionar a Rusia tecnología avanzada y productos militares fabricados en la Unión Europea. Miramos ahora a la administración del presidente Joe Biden. Ha anunciado que más de 150.000 prestatarios recibirán 1.200 millones de dólares en condonación de préstamos estudiantiles en el marco de un programa presentado en enero que busca brindar alivio a los estadounidenses que habían estado realizando pagos durante al menos una década. La medida, que beneficia a aquellos inscritos en el plan gubernamental Ahorro en una educación valiosa, elimina los préstamos para aquellos que pidieron prestado menos de 12.000 dólares por su educación superior. Otros planes de pago basados en los ingresos también perdonan los saldos, pero solo después de 20 o 25 años de pago. Miramos ahora al Pentágono, que ha advertido que Ucrania podría enfrentarse a la elección de qué ciudades abandonar si la ayuda estadounidense fracasa. En concreto, Sabrina Singh dice: si no conseguimos la financiación necesaria, Ucrania tendrá que tomar decisiones sobre qué ciudades, qué pueblos puede mantener. Es lo que dijo la portavoz de Defensa de Estados Unidos. Instó a la Cámara de Representantes a aprobar inmediatamente un paquete de ayuda de 95.000 millones de dólares que incluye cerca de 60.000 millones para Ucrania, advirtiendo de que si no lo hiciera, Estados Unidos no podría brindar un apoyo crítico. Nos fijamos ahora en el presidente de Rusia. Vladimir Putin condecoró este miércoles a militares de la Fuerza Aeroespacial Rusa tras conquistar el importante bastión ucraniano de Avdiivka, a pocos kilómetros de la capital regional de Donetsk, región ucraniana anexionada por el Kremlin en septiembre de 2022. Decía Putin: me alegro de tener hoy la oportunidad de entregar altos premios estatales a unidades de las fuerzas aeroespaciales, acompañado por el ministro de Defensa ruso durante una ceremonia en el aeródromo de Chalovsky, en la región de Moscú. Putin agregó que los militares rusos mostraron coraje durante el cumplimiento de sus misiones en Ucrania. Decía: estamos orgullosos de sus logros y sus victorias. Sus nombres siempre serán un símbolo del coraje y del respeto ilimitado con el que el pueblo de Rusia trata a su ejército. El presidente ruso dijo en la víspera que tras la captura de Avdiivka, las fuerzas rusas deben plasmar ese éxito en otros sectores del frente y pidió al ministro de Defensa que prepare a las tropas para esa tarea. Precisamente las fuerzas de Moscú han intensificado su ofensiva y esta mañana han anunciado la toma de la localidad de Krimki, una cabeza de puente clave en la línea del frente de Río de Dnipro, que ha estado bajo asedio desde finales del año pasado. El ministro de Defensa ruso ha afirmado que soldados rusos han expulsado a las tropas ucranianas
de Krinky. Tras la conquista de la estratégica ciudad de Avdiivka la semana pasada, Rusia ha intensificado su ofensiva antes del segundo aniversario del inicio del conflicto. Las tropas ucranianas habían logrado mantener posiciones en Krinky desde noviembre a pesar del intenso fuego de artillería por parte de Rusia. El mando ucraniano, por su parte, ha negado esta información. No es cierto, decía un portavoz castrense desde el Frente Sur, que añadió: las fuerzas de defensa de Ucrania continúan manteniendo sus posiciones en Krinky. Según la versión de Kiev, las fuerzas rusas lanzaron un asalto contra esta localidad, pero sufrieron pérdidas significativas y se retiraron. El ministro de Defensa ruso, le ha trasladado a Putin la victoria rusa con la liberación de Krinky. Miramos también a la OTAN. Aviso de Rusia a la OTAN. Dice que los planes para coordinar el suministro de armas a Kiev muestran la participación directa de la alianza en este conflicto. Es lo que ha dicho la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, comentando sobre la crisis de Ucrania. Decía Zakharova: el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo algo importante. Dejó claro que ahora no solo se considerará la cuestión de la ayuda militar a Kiev en el marco de Rastin, sino también en las reuniones del Consejo OTAN-Ucrania. Añade Zakharova, en otras palabras, en medio de problemas con su suministro por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, la alianza está de hecho decidida a asumir el papel de coordinar el suministro de armas al régimen de Zelensky. Parece que la OTAN es muy abierta sobre su participación directa en este conflicto. Seguimos mirando precisamente al conflicto y nos fijamos ahora en el ejército ucraniano. Ha desmentido este miércoles haber perdido el control de su cabeza de puente en Krinky, la orilla ocupada del Dnieper, en el sur de Ucrania, que el propio presidente ruso, Vladimir Putin, había afirmado haber tomado en la víspera. Dice que los dirigentes militares y políticos de Rusia han anunciado la toma de la cabeza de puente en la orilla izquierda del río Dnieper. Declaramos oficialmente que esta información es falsa, es lo que afirmaba el mando sur de las fuerzas ucranianas en las redes sociales. Seguimos mirando a Ucrania. Solo 1 de cada 10 europeos cree que Ucrania puede derrotar a Rusia, es lo que muestra una encuesta realizada en toda la Unión Europea, realizada en 12 países de la Unión Europea, como Alemania, España, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia. La encuesta revela que el pesimismo sobre el resultado de la guerra se ve alimentado por el fracaso de la contraofensiva ucraniana, el posible cambio de política de Estados Unidos y la opción de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. El informe titulado Guerras y elecciones, cómo pueden los líderes europeos mantener el apoyo público a Ucrania, concluyó que el 20% pronosticaba una victoria por parte de Rusia. Nos fijamos en el presidente ucraniano, en Volodymyr Zelensky, que ha propuesto este miércoles negociaciones con Polonia para resolver el bloqueo de la frontera por agricultores polacos, que según afirmó solo beneficia a Rusia. Dice Zelensky: pedía a nuestro gobierno que acuda a la frontera entre nuestros países en cuanto sea posible, antes del 24 de febrero, es lo que decía Zelensky en un vídeo en el cual insta al primer ministro polaco, Donald Tusk, a hacer otro tanto. Dice: solo Rusia se congratula de las tensiones entre nuestros dos países aliados. Es lo que agrega Zelensky, según informa AFP. Miramos ahora a Bielorrusia. Alexander Lukashenko, el líder bielorruso, ha dicho que existen preocupaciones legítimas de que pueda estallar una tercera guerra mundial. Dice: el mundo ha vuelto a estar al borde del abismo, es lo que afirmaba el presidente de uno de los aliados más cercanos a Rusia en una reunión con altos funcionarios en Minsk. Decía: es una completa estupidez pensar que Rusia se está preparando para atacar a los países bálticos. Además añade: ahora estamos literalmente invadidos por una ola de información sobre la llamada premonición de la tercera guerra mundial, que un perezoso todavía no ha mencionado, y estos temores tienen motivos, dice Lukashenko. Me gustaría caracterizar la frase actual de la confrontación civilizatoria entre Oriente y Occidente de la siguiente manera: las máscaras han sido eliminadas por completo. Miramos ahora a la OTAN. Ojo con esto: un hombre ha sido detenido este miércoles por llevar a cabo un ataque incendiario el pasado 8 de febrero contra el centro de información de la OTAN en Chisinau, en la capital de Moldavia. Según ha informado la policía, el detenido se encuentra bajo custodia para ser interrogado en relación con el ataque perpetrado a la entrada de la oficina de la Alianza situada en el edificio de la Universidad Estatal de Moldavia, en el número 60 de la calle Alexei Matevici, según información del portal de noticias Newsmaker. El incidente, dicen, no afectó a las actividades docentes que se desempeñan en la universidad y nadie resultó herido, es lo que ha aseverado la policía moldava en un comunicado en el que ha señalado que el ataque fue llevado a cabo de forma deliberada. El incendio provocó daños en las puertas de entrada de las dependencias, además de en algunas de las ventanas del inmueble. Las fuerzas de seguridad estudian la opción de que fuera llevado a cabo con cócteles Molotov. Seguimos mirando a la OTAN, miramos a la advertencia por parte de Letonia. Dice: cuando empiezas a creer que has perdido, realmente has perdido. Es lo que apuntaba la primera ministra letona, Evika Silina, en una entrevista exclusiva al margen de la reunión de Múnich. Decía: no podemos caer en la trampa de empezar a creer que hemos perdido. Dice: ¿cuál es la opción entonces? ¿Te unirás a Rusia? Definitivamente no, así que despierta, levántate del sofá y empieza a hacer lo mejor que puedas hacer por tu país
Y por ti mismo, Letonia, al igual que sus vecinos bálticos, ha estado a la vanguardia de la presión para obtener mayor ayuda para Ucrania y medidas más duras para Rusia. Letonia ha donado más del 1% de su PIB para ayudar a la defensa de Ucrania, y Riga también se encuentra entre los países con mayor gasto militar de la OTAN en términos de PIB. Miramos ahora a Alemania. El gobierno alemán ha revisado este miércoles a la baja de manera significativa su pronóstico de crecimiento para este año, al estimar ahora que la economía crecerá un 0,2% en 2024 y no un 1,3% como había calculado en su informe de otoño. El ministro de Economía, Robert Habeck, incluso usó las palabras aguas turbulentas para graficar el escenario que enfrenta el país tras la recesión de 2023, que mostró una caída del PIB del 0,3%. Dice Habeck, la salida de la crisis es más lenta de lo que esperábamos. La economía mundial es volátil, el crecimiento del comercio internacional está a niveles muy bajos y eso para una nación exportadora como Alemania representa un reto, es lo que decía Habeck en la presentación del informe anual del gobierno de coalición. Además, explicó que las medidas que se hicieron necesarias para combatir la inflación llevaron a un alza de intereses, lo que ha repercutido negativamente en las inversiones de las empresas. Dice además, el aumento del coste de la vida, según los pronósticos del gobierno, será este año del 2,8% después de que en 2023 se situara en el 5,9%. Alemania reduce el pronóstico de crecimiento de 2024 a solo el 2% y ojo, porque avisa, dice, la economía está en aguas difíciles. Desde la